vamos directo a Nehemías. Voy a retomarlo desde el versículo 1 para agarrar el contexto. Dice Nehemías capítulo 13, si pueden sacar sus Biblias, ahí en Nehemías capítulo 13, o pueden sacar sus celulares o iPads o la aplicación de La Roca, ahí está la Biblia y también están los pasajes que vamos a estudiar el día de hoy. Y estamos en Nehemías capítulo 13, versículo 1. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Como lo vimos el domingo pasado, fueron puntos muy importantes que Dios nos enseñó en esta parte, ¿no? Número uno, es un pueblo que va a buscar el consejo, la guianza, la dirección de Dios a través de ¿qué? De las Escrituras. Es un pueblo que va y busca en la palabra de Dios su guianza. Número uno. Número dos, hablamos de los moabitas y de los amonitas. Cómo ellos, a pesar de que le pagaron a un profeta para que maldijera al pueblo de Dios, imagínate qué contradicción, ¿no? Y todavía el profeta, el angelito dice, pues déjame preguntarle a Dios a ver si quiere. Oye, Dios, ¿quieres tú que maldiga a tu pueblo? O sea, y Dios le dijo, no. Ok, y ahí va, ¿no? ¿Qué creen? Que no quiso Dios que maldijera a su pueblo. Oye, ¿y si te ofrecemos más lana? Pues no sé, a ver, déjame preguntarle otra vez a Dios. Chance con esa cantidad de dinero, pues al igual ya cambió de opinión, ¿no? Oye, Dios, fíjate que están ofreciendo más billete, ¿cómo ves? ¿Quieres que maldiga a tu pueblo? O sea, dices, hello. Entonces, vemos precisamente que Dios siempre protege a su pueblo, guarda a su pueblo, defiende a aquellos que consideran a Dios, su Señor. Y precisamente aquí en este pasaje que estudiamos vimos eso también, vimos cómo Dios defiende, cómo Dios protege cuando te pones bajo su protección, pero también vimos algo muy importante, cómo el pueblo literalmente obedeció lo que la ley decía. Hablábamos literalmente de que muchas veces queremos que Dios nos proteja, que Dios nos bendiga, pero en nuestros propios caminos, y así no funcionan las cosas. O sea, si Dios, hay bendición, hay promesas, hay cuidado, hay protección, pero dentro de la voluntad de Dios. Cuando alguien se sale de la voluntad de Dios, pues perdóname, no te voy a bendecir tu pecado o tu rebeldía, no te voy a alimentar eso, ¿no? Entonces todo esto lo estudiamos el domingo pasado. Hoy continuamos en Nehemías 13, versículo 4. Dice, y antes de eso el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. O sea, hazme favor. Había emparentado el sumo sacerdote, que posteriormente fue el sumo sacerdote, el jefe, ahora sí que de los sacerdotes, había emparentado con Tobías. Y si tú llegaste a la mitad de la película o ya llegaste a la iglesia cuando ya íbamos avanzados y no sabes quién es este famoso Tobías, vamos a leer algunos versículos como para que nos demos color de quién es este angelito. Para empezar, Tobías era un amonita, ¿no? Y es de los que Dios dijo, ¿sabes qué? No entrarán en la congregación de Dios ni los moabitas ni los amonitas, como lo estudiamos el domingo pasado. Pero para empezar, Tobías era el que había precisamente, emparentado con el sumo sacerdote. Nada tonto. Aquí el problema, y es el punto que voy a tocar, es los hijos de Dios. Un siervo de Dios como Eliasib, el sumo sacerdote, emparentando con los enemigos de Dios. O sea, es algo ridículo. Nehemías capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Para empezar, se enoja este angelito
porque Dios quería prosperar y bendecir y levantar y restaurar a su pueblo. Entonces era un cuate que literalmente en su corazón, que él tenía una posición de autoridad. Él me parece que era gobernador. Él en su posición de autoridad literalmente es de los que le hace la guerra y la vida imposible al pueblo de Israel ahora que estaban empezando a restaurar Jerusalén. Entonces literalmente este angelito se enoja cuando Dios bendice o Dios quiere restaurar algo. Era un enemigo del pueblo de Dios. Nehemías capítulo 2 versículo 19. Cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros, que os rebeláis contra el rey? Aquí todo el contexto es que Nehemías quería restaurar literalmente Jerusalén. Quería otra vez levantar a la ciudad, volver a habitar la ciudad, poner en funcionamiento el templo, restaurar los muros. O sea, literalmente lo que Nehemías tenía como pasión era ver a ese pueblo destruido, ver cómo Dios lo iba a levantar y lo iba a restaurar otra vez como nación, como pueblo. Pero este angelito de Tobías era un enemigo. Número uno, como en el versículo 10 vimos, que se enojaba cuando Dios quería hacerle bien a su propio pueblo Israel. Era un enemigo del pueblo de Israel. Otro, él se burlaba de los judíos, se burlaba del pueblo y hacía escarnio de ellos. Es decir, que contaba chistes muy malos. Así. Era una persona literalmente con un corazón enojado, literalmente negativo hacia el pueblo de Dios. En Nehemías capítulo 4 versículos 7 al 8 vemos: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Es decir, ¿cómo puede ser posible que se está restaurando, no? ¿Cómo puede ser posible que están levantando la ciudad otra vez? Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Quién es este Tobías? Se burlaba, menospreciaba al pueblo, se enojaba cuando alguien procuraba el bien del pueblo de Dios. Y aquí no solo se enoja, sino también decide conspirar junto con otros pueblos para venir a atacar al pueblo de Dios cuando apenas se está restaurando. Nehemías capítulo 6 versículo 1 al 2. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Vemos en el capítulo 6 de Nehemías que literalmente era de los que conspiraban, de los que amenazaban, de los que amedrentaban el pueblo de Dios, de los que buscaban hacerle daño al pueblo de Dios, de los que literalmente se querían levantar en armas para destruir y otra vez destruir la obra que Dios estaba haciendo dentro del pueblo. Y ellos habían pensado destruir y hacer mal al pueblo a través de distraer a la cabeza, a la autoridad que Dios había puesto, que era Nehemías. Y me encanta la respuesta de Nehemías en Nehemías 6, si se acuerdan, que Nehemías les contesta diciendo: perdónenme, no tengo tiempo de reunirme con ustedes, porque si voy, dejaría de trabajar en lo que Dios me está llamando a hacer. Y es más importante seguir trabajando en lo que Dios me ha mandado a hacer que estar haciéndole caso literalmente a personas que quieren parar la obra de Dios. Y ese es un mensaje increíble. Tú y yo no podemos detener la obra de Dios en nuestras vidas por hacerle caso a personas o a situaciones que quieren detener la obra de Dios en tu vida. Siempre va a haber gente que va a querer detener la obra de Dios en tu vida. Siempre va a haber situaciones, conflictos que van a querer detener o destruir la obra de Dios en tu vida, y tú no tienes por qué perder el tiempo. Enfócate en seguir edificando, en seguir creciendo en tu comunión y relación con Dios, y no pierdas el tiempo dándole vueltas
a situaciones o personas que no van a traer edificación a tu vida, sino solo te van a distraer de lo que Dios quiere y está haciendo en tu vida. Nehemías capítulo 6, versículo 19 dice: también contaban delante de mí las buenas obras de él. Es decir, que los mismos judíos iban con Nehemías y le decían: no, es que Tobías, qué bárbaro, es un tipazo. Tobías es un amor, no, es un hombre de Dios. No, es que Tobías, y le echaban flores, ¿no? Hasta tiene bonita letra, con decirte que arregla muy bien sus cajones. Ay, sí. O sea, sí, venían con Nehemías a hablarle bien de Tobías, hazme favor. Los mismos judíos que habían hecho vínculo con Tobías y que Tobías se había mezclado entre el mismo pueblo. Y él le referían mis palabras, es decir, que iban con Tobías y le decían todo lo que Nehemías estaba haciendo. Si Nehemías estaba pensando en edificar esta parte, hacer esto, iban judíos con Tobías a decirle: oye, ¿qué crees lo que está haciendo? Y le contaban todo el chisme. Hazme favor, tienes al enemigo en casa. Y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas. ¿Para qué? Para atemorizarme. O sea, era un cuate, mi querido Tobías, que aparte, no solo de que se quería levantar en guerra para destruir la obra de Dios, para detener la obra de Dios, sino también amenazaba. O sea, que hacía bullying profesional. Iba sobre Nehemías a amenazarlo, a amedrentarlo. Este es el angelito de Tobías. Y sin embargo, sabiendo quién es Tobías, nos encontramos al sumo sacerdote, a la cabeza de la casa de Dios, a la cabeza de los sacerdotes, emparentando con el enemigo, haciendo amistad, diciendo: pues es que es un gran tipo, me cae tan bien. Si vieras, cuenta unos chistes tan buenos, es tan ameno, es bien buena persona. Emparentando con el enemigo del pueblo de Dios. ¿Puedes entender la magnitud del problema aquí? Ahora te voy a decir algo. Tristemente, muchos de nosotros hemos sido, o tristemente todavía algunos son, como Eliasib. ¿A qué me refiero con esto? Que dejamos que el enemigo entre en la casa, que el enemigo destruya, detenga, amedrente el área espiritual de tu hogar o de tu vida personal. Dejamos que esté dentro. Y les quiero poner, como lo puse aquí, de una forma muy clara. Tú podrías, si tú eres mamá o tú eres papá, vas a entender lo que te voy a decir. ¿Cuánto es el amor que tú y yo le tenemos a nuestros hijos? Enorme. Tú y yo como papás podríamos dar nuestra vida sin problema por nuestros hijos, ¿sí o no? Claro que sí. No lo pienso ni dos, yo doy mi vida por mi hija o por mi hijo. El amor que yo les tengo a mis hijos o a mi esposa, ¿sabes qué? No se puede explicar. Es enorme. Ahora, ¿te has topado con personas que ofenden a tus hijos? ¿O ofenden a tu esposa? ¿Que tocan lo que más amas? ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué sientes tú cuando alguien se burla de tus hijos? Cuando alguien amedrenta a tus hijos. Si quieren saber más o menos cómo, pueden ver tal vez en YouTube algunos videos de cómo se avientan las mamás en las piñatas. Estos son de mi hijo. Esta paleta le pertenece a mi hijo, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Que nadie nos toque a nuestros hijos. Si alguien toca a nuestros hijos, nos sale el Antiguo Testamento, ¿a poco no? Dices: no, hombre, si la ley me la sé. Cuando alguien toca lo que más ama, uno brinca. Uno brinca. Si tú amas y tú eres hijo
y tú amas mucho a tu mamá o a tu hermano o a tu hermana y alguien se burla de tu hijo o de tu hermano o de tu mamá o de tu papá, si alguien se burla de tus seres amados, ¿tú podrías ser amigo de ellos? ¿Podrías ser una relación, una amistad? Es que son mis cuates. Hijo, maltrata a tu hijo, se burla de tu hijo o de tu hija. Puede ser tu cuate, puede ser tu amiga o tu amigo. ¿En verdad tú podrías dar ese paso? La neta, Dios me manda que ame a todo mundo, ¿no? Y hay ocasiones donde dice, es que esta es la persona que dice Dios que hay que amar. Es difícil cuando maltratan a tus hijos o cuando maltratan a tu esposa o se burlan o hacen chismes. ¿Sí o no te brinca o te hierve la sangre? ¿No? Yo me acuerdo, hace muchos años, estábamos jugando en la iglesia donde estábamos jugando un partido de fútbol. Y estaba mi esposa en la orilla, ¿no? Viendo el partido de fútbol, por supuesto echándome porras impresionantes. Y estábamos en el partido de fútbol y llega alguien alguien de la iglesia y me mete un foul, pero chidísimo, ¿no? Salgo yo volando. Pues no se mete mi esposa. ¿Qué te pasa? ¿Qué no estás bien? Que alguien toque a tus seres amados, luego brincamos. La pregunta del $1,000,000. ¿Acaso tú y yo brincamos cuando alguien toca al que dio su vida por ti? ¿Acaso nosotros brincamos cuando hablan mal, cuando rechazan, cuando se burlan de aquel que murió en esa cruz por ti y por mí? ¿O nos da igual? ¿O emparentamos, hacemos amistades? Este cuate se burla de Jesús, cuenta unos chistes de Jesús, siempre me echa bullying porque yo creo en Jesús, pero es mi cuate y pues es que la verdad lo quiero mucho y es bien chistoso y es bien buena onda. ¿Entiendes el mensaje? ¿Acaso no tenemos respeto, amor por aquel que dio su vida por nosotros? ¿Por qué si brincamos cuando nos tocan a nuestros hijos, pero cuando nos tocan a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz, dice no pasa nada? ¿Entiendes? Podemos emparentar, podemos hacer amistades, ser tus íntimos, ser tus íntimas amigas. No significa que digas vamos a meternos en una burbuja y no convivir con este mundo incircunciso, bola de incrédulos. No estoy diciendo eso, no me malinterpretes. Pero si nosotros no somos influencia y no hacemos que respetan a nuestro Señor y Salvador, entonces ¿de qué lado estás? Yo puedo convivir con mucha gente que tal vez no tiene una relación con mis hijos, no pasa nada. Pero cuando esas personas abiertamente rechazan a mi hijo o a mi hija, ahí ya tengo que tomar una decisión. ¿Entiendes? ¿Por qué dejamos que literalmente los enemigos de Dios entren en la casa? ¿Por qué dejamos que los enemigos de Dios sean influencia? Porque Tobías fue influencia para el pueblo judío al grado de que literalmente se metió como humedad entre el pueblo judío para estar investigando qué estaba haciendo Nehemías, para enviarle cartas para amenazarlo, para mandarle gente que le hablara maravillas de Nehemías, para que Nehemías le diera miedo, le diera frío. Pero Nehemías era un hombre de Dios, era un siervo de Dios y estaba enfocado en obedecer a Dios, en cumplir lo que Dios le había mandado hacer, y fortalecido no en el ejército que tenía, porque no tenía ejército, eran simplemente hombres y mujeres que querían restaurar una ciudad, pero fortalecido en el Dios que él tenía. Entonces, literalmente, ¿cómo deberíamos de ser tú y yo? ¿Orar para que Dios nos dé un corazón como el de Nehemías? ¿O pedirle perdón a Dios porque hemos sido como este sacerdote, que hemos emparentado y hemos dejado que lo inmundo llegue a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestro círculo de influencia, a nuestros hijos, a nuestras hijas? Nehemías capítulo 13, versículo 4.
Y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara. Es decir, no solo era su cuate, emparentó, hizo familia con él, no solo eso, sino aparte le hizo su depa, le convirtió su depa acá impresionante. Y adivina dónde le hizo su depa, el sumo sacerdote. Le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Es decir, en el templo, en la casa de Dios, había un lugar donde se guardaba todos los diezmos, todas las ofrendas, todo, para la manutención de todos los que servían en el templo, de los sacerdotes, de los cantores, de los porteros, de los levitas, de todos los que servían en el templo. Había el famoso alfolí, que eran unas cámaras, unas bodegas enormes donde se guardaba toda la provisión que el pueblo traía para la manutención de todos los que servían en el templo. Sin embargo, este angelito decidió tronar eso y crear en esa cámara un departamento, una casa. ¿Para quién? Para el enemigo del pueblo de Dios, para Tobías. Prefirió invertir el dinero en pecar y en traer el pecado a tu vida, al pueblo de Israel, a su familia, el que obedecer a Dios y proveer para todos los que estaban sirviendo a Dios en el templo. Muchas veces no nos duele el codo para pecar, porque es la neta, el pecado cuesta y caro, ¿eh? Una doble vida cuesta cara. Una casa chica cuesta muy caro. Una parranda, una borrachera, una cena de gala con los cuates en una mega parranda, no nos duele el codo gastar para pecar. Un table sale caro, ¿eh? Satanás te cobra para llevarte al infierno. Y ahí no duele gastar para el pecado. Pero ¿cómo duele gastar para tu alimento espiritual? Para el alimento espiritual de tu familia. Viene un campamento para niños, para jóvenes, ¿y cuánto cuesta? No, sale re caro. Bro, eso te lo gastas ¿en qué? ¿En una cena con unos cuates? ¿Hablando de qué? Y te duele el gastar para la inversión del corazón y el área espiritual de tu hijo o de tu hija. Un retiro de matrimonios, un retiro para mujeres. Todo lo que tiene que ver con tu área espiritual, híjole, como que no, pues es que nada más piensan en dinero. Sí, díselo al bar al que vas, a los cuates, ¿no? Había una señora, y esto es verídico, había una señora amiga de mi mamá en La Paz, Baja California, que su esposo era bien parrandero y borracho, y todo el dinero se lo gastaba en los bares. ¿Sabes lo que hizo la señora? Claro, ella no conocía a Dios, pero ve lo que hizo la señora. Dijo, pues ok, esa es tu forma de vida, ahí te va. En su casa, en la parte de enfrente de su casa, le hizo su bar a su esposo y le dijo, vas a traer aquí a tus cuates y yo les voy a vender las bebidas y van a pagar lo que pagan allá. Y ¿sabes? Le hizo su cantina a su esposo ahí, y toda la bola de cuates borrachos ahí gastaban toda la lana, y la señora ya no le dolía. Le digo, bueno, pues, ¿quieren otra? Y les hizo su cantina y la señora se ganaba su billetote, y ya su esposo todo se lo gastaba en ella. Pero bueno, no le estoy dando ideas. Volvamos a lo espiritual, hermanos.
Pero lo que me refiero es que muchas veces no nos duele gastar en el mundial. Es la neta. Ahí sí, mira, dale, vuela la hilacha. Pero cuando tienen las cosas del Señor, castigas todo lo que va a ser de beneficio para ti y para tu familia. ¿Y qué fue lo que hizo el sumo sacerdote como cabeza espiritual de un pueblo? Decidió tronar la economía de los que servían en el templo. Decidió cortarles la economía a los que estaban sirviendo en el templo. ¿Para qué? Para dárselo al enemigo de Dios y construirle su casa dentro del lugar donde debía de ser depositados los diezmos y las ofrendas del pueblo. ¡Qué vergüenza! Un sumo sacerdote enemigo de las cosas de Dios. Nehemías capítulo 13, versículo 6. Mas todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Para todo esto yo no estaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan que Nehemías en el capítulo 2, cuando va con el rey de Persia, porque él era el copero del rey, él le dice: dame permiso de ir a restaurar Jerusalén? ¿Se acuerdan? Y la primera pregunta que le hace el rey es: ¿cuándo regresas? Esa pregunta está muy chida, ¿no? Es decir, si en un trabajo pides permiso y te dicen ¿cuándo regresas? Pues porque dices, menos mal. Pero si te dicen, no, sí, llégale, ahí sí, preocúpate. Pero el rey le dijo a Nehemías: ok, te doy permiso, ve, pero ¿cuándo regresas? ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Restauró los muros, levantó, fortaleció, organizó los gobiernos dentro del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Nehemías? Cumplió su palabra, regresó con el rey. Y nada más regresa él con el rey. ¿Y qué pasó con el pueblo? Otra vez se fueron por las tortas. Otra vez se alejaron de Dios. Otra vez fueron rebeldes a las cosas de Dios. Y dice el versículo 6: mas todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. ¿Por qué? Por consideración. Mira qué lindo. Es que tiene un corazón bien noble Eliasib. Por ser considerado con Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Una vez me compartieron algo que está muy padre, una frase que no me acuerdo, pero fue una bendición. Continuamos. Nada, no es cierto. Decía: si tú eres noble con los, ¿cómo llamarlo? Si tú eres bueno con los enemigos, vas a acabar siendo ayúdenme. Ay, sí. ¿No la vieron? Ay, sí. Si tú eres bueno con los enemigos, vas a acabar siendo malo con los que son tus amigos. O sea, no puedes jugarle de ambos lados. Aquí literalmente lo que hizo el sacerdote Eliasib es ser bueno con el enemigo de Dios abiertamente, porque fue bien considerado. Y este mundo nos enseña la palabra tolerancia, ¿a poco no? Por todos lados la vez está de moda, en las escuelas, en las universidades, en las redes sociales, en la televisión, en la radio. La tolerancia, la tolerancia, la tolerancia, la tolerancia. Entonces yo tengo varias preguntas. Una de ellas es, bueno, ¿debemos ser considerados con todo y con todos? Número uno. Otra pregunta es, dicen que debemos ser tolerantes, pero ¿la tolerancia tiene un límite o no? Es decir, ¿debemos ser tolerantes a todo? Otra pregunta que tengo para aquellos que promueven la tolerancia: ¿tiene límite o debemos de tolerarlo todo? Es la misma pregunta y la estoy repitiendo, que ya me di cuenta, gracias. ¿Pero por qué? Vamos a sacar a Dios de aquí, ¿ok? Vamos a platicar aquí entre amigos y vamos a decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en qué vamos a ser tolerantes. Vamos a sacar a Dios y a la Biblia de esto. Si tú quitas a Dios y a la Biblia, ¿quién determina qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién lo determina? Te vas a meter en un laberinto, literalmente, en el que ellos están cuando quitas a Dios y a su palabra, de literalmente una verdad relativa, en un relativismo que nada es bueno en sí y que nada es malo en sí. Si no es malo para aquel que es malo,
y es bueno para aquel que es bueno. Si es bueno para ti, chidísimo, pero tal vez lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Un relativismo. Por lo tanto, si vamos a ser tolerantes, la pregunta es, ¿hay límites para la tolerancia? Y en una conferencia, cuando yo trabajaba de profesor en una institución educativa, trajeron a un expositor famoso, y este expositor famoso hablaba a todos los profesores de la tolerancia, y tenemos que ser tolerantes. Entonces yo nada más lo escuchaba y así sentía que me echaban limón en los ojos, ¿no? Dije, no me voy a quedar callado, yo mínimo voy a hacer una pregunta. Entonces le dije, disculpa, ¿la tolerancia tiene un límite? ¿O tenemos que ser tolerantes a todo? Con esa pregunta lo meto en un conflicto. ¿Por qué? Porque como ellos no tienen en cuenta a Dios, ¿qué me podía responder? Si yo digo que sí hay un límite, ¿quién determina ese límite si todo es relativo? Pero si yo digo que no hay un límite, entonces, ¿qué hay con todo lo que sabemos que está mal? Y él me contestó, muy buena pregunta, no lo sé. Dije, gracias. ¿Por qué? Porque literalmente si quitas a Dios, ¿quién determina a qué sí debe ser tolerante y a qué no debe de ser tolerante? Pero cuando metes a Dios y a su palabra es claro, porque Dios es verdad absoluta, no verdad relativa. Y Dios dice, esto está mal, esto está bien. Y esto está mal, y esto es pozole, y esto es todo bien definido. Es decir, Dios es claro, no es gris, es blanco o negro como tú ya lo has leído en la Biblia. Y entonces cuando hablas de verdades absolutas, sabes que caminas sobre lo seguro cuando confías en Dios. Cuando no, y quitas a Dios y quitas la Biblia, entonces caminas en un relativismo sobre arenas movedizas. Y aquí literalmente lo que está haciendo Eliasib es no ser absoluto, ser tolerante a lo que Dios es intolerante. Dios había dicho en su ley, no entrarán en la congregación los amonitas y los moabitas, sí o no. Lo dijo en la ley, en Deuteronomio capítulo 23. Y Él es el sumo sacerdote. Él es sacerdote. Él conoce la ley, Él conoce la Torah. Él, ¿cuántas veces tal vez predicó Deuteronomio capítulo 23? Sin embargo, sabiendo que Dios dijo no a los amonitas y a los moabitas que entrarán en la congregación de Dios, no solo lo dejó entrar a Tobías, que era un amonita, sino todavía le hace una casa dentro de la casa de Dios. Y aparte no solo le hace una casa dentro de la casa de Dios, sino que le hace entrar a donde tú puedes destruir la obra de Dios, en la economía. Ya los que van a servir en el templo, pues búscate chamba por otro lado, porque aquí no te vamos a proveer para tu familia. Pero tengo hijos y tengo, chido, búscale por otro lado. ¿Por qué? Porque aquí va a habitar Tobías. Y tenemos que ser lindos con él, porque es bien lindo y es una bella persona. ¿Entiendes? Primera de Samuel capítulo 15. Vino pues, el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová, dijo Saúl. Y Samuel entonces dijo, pues ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas? Es este que oigo yo con mis oídos. Es decir, en este capítulo, si tú lo lees, Dios manda a Saúl eliminar a todo un pueblo. Dios manda a Saúl eliminar a todo un pueblo. Y dijo, no debe de quedar absolutamente nadie, y vas a matar a los animales también. De este pueblo va a ser borrado este pueblo, y no va a haber descendencia de este pueblo, ni los animales de este pueblo van a seguir existiendo. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl no obedeció. Y entonces cuando llega Samuel y le dice, ¿obedeciste a Dios? Entonces ¿por qué estoy escuchando estos ruidos de los animales? Y Saúl respondió, de Amelec los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Fíjate nada más qué grueso. Este cuate todavía le dice a Samuel, para traer ofrenda a tu Dios, o sea, no es el mío,
porque yo determino lo que es correcto, yo determino lo que es bueno, yo determino qué sí y qué no, como lo vimos ahí. A Jehová tu Dios, para eso el pueblo lo trajo, para ofrecer sacrificio. Pero lo demás lo destruimos, eso sí. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿No fue la indicación clara de Dios? Y hay 3 puntos muy claros que tú y yo tenemos que tener claros para no equivocarnos como él. Número 1, todo lo que le dijo Samuel a Saúl fue: número 1, Dios te ha hecho jefe, Dios te ha puesto como rey. Ojo, primer mensaje para ti, para mí: lo que tú y yo somos o tenemos es porque Dios nos lo ha dado. La posición que tenemos, los recursos que tenemos, la influencia que podemos tener o quiénes somos, Dios nos lo ha dado. No mi talento, currículum, habilidades, contactos. Dios me lo ha dado. Y cuando sabes esto, eres humilde delante de Dios y agradecido. Y aun cuando te va mal, tienes esperanza de que Él está en control, porque Él es el que te da las cosas. Pero si crees que tú eres el que obtiene las cosas, tienes un corazón soberbio, orgulloso, diciendo: soy yo, Juan Camaney, soy yo el que con mi talento, contactos, habilidades, currículum, es que tengo lo que yo me he ganado con mi esfuerzo y mi trabajo, y soy yo, y yo, y yo. Entonces, si tú crees que eres tú, cuando te va bien, eres soberbio y altivo, y cuando te va mal, pierdes todo valor. Es que no, soy un fracasado porque no puedo ni siquiera suplir lo que yo necesito suplir a mi familia. Pero cuando sabes que todo proviene de Dios, entonces te va bien, tienes un corazón humilde y agradecido a Dios. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu provisión, gracias porque me has dado sobreabundante. Y cuando te va mal, dices: tú estás en control, Señor, y tú eres el que va a suplir mis necesidades aún en mi aflicción. Entonces, número 1, le enseña: tú has sido rey porque Dios te puso. Número 2, Jehová te ha ungido. No has sido tú el chido, el que ocupó el puesto de rey por tu linda cara, mi querido Saúl. Es Dios el que te ha levantado. Y número 3, Jehová te envió en misión. Es decir, no fueron tus grandes ideas las que empezaron a generar todo esto. Fue Dios el que te ha dado una misión y una visión. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que ha vuelto el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, un corazón entenebrecido. ¿No reconoces que estás apartado de Dios? Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas y las primicias del anatema, de lo maldito, para hacer sacrificios a Jehová tu Dios, otra vez en Gilgal. Y grábate este versículo que viene, porque es un versículo para ti y para mí. Samuel le dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y que prestar atención que la grosura de los carneros, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa posición que Dios te dio te la va a quitar. Esa autoridad que Dios te ha dado te la va a borrar.
por cuanto tú no obedeciste a Dios. Para Dios 1000 veces es mejor la obediencia que las ofrendas o sacrificios. Dios quiere que lo obedezcamos. Tú eres mamá o papá, lo vas a entender claro. Mira, mamá, no hice nada de lo que tú me dijiste, pero te traigo un regalo. No quiero que me traigas regalos, quiero que me obedezcas. Ok, ahora vamos a hacer una recapitulación porque ya vamos al cierre de este mensaje. Vemos a un sacerdote que es noble ante los enemigos de Dios, que emparenta y se hace cuate, familia de alguien que es enemigo de Dios, que no solo emparenta y se hace amigo, sino que desobedece a Dios. Cuando Dios dijo, no entrarán los amalecitas a la casa del Señor, Él no solo lo hace entrar, sino lo hace vivir. Y no solo lo hace vivir y le construye, sino que gasta dinero para desobedecer a Dios. Y aparte echa fuera literalmente los recursos para la provisión de los que sirven en el templo. Y luego no solo eso, sino que el cuate es súper noble y lindo con aquellos que han sido enemigos de Dios, porque son gente bella. Pero el día de hoy, viendo todos estos versículos y entendiendo el mensaje también a través de Samuel y Saúl, ok, si no debo de ser considerado o tolerante a lo que Dios prohíbe, entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Cuál es el mensaje de Dios para mí esta noche? Salud, esta noche, hazme favor. Josué capítulo 7 nos da un pasaje precioso donde literalmente, y por cuestión de tiempo ya no voy a acabar de leerlo, pero les cuento el chisme celestial. En Josué, Dios manda al pueblo a ir tomando la tierra que Dios les había dado, e iban ganando las batallas, porque Dios iba delante de ellos. Y de repente hay un pueblo, el pueblo de Ai, y el pueblo de Ai, era un pueblo chiquito y era un pueblo insignificante. Entonces Josué dice, no, pues no tiene caso que vayamos todo el pueblo para ganar ese territorio, porque es un pueblo muy chiquito. Entonces nada más manda 3,000 o 4,000 o 5,000 hombres y vayan y ganen ese territorio que Dios ya nos dio. Y van, y ese pueblo chiquito de Ai, destruye, literalmente los hace correr al ejército de Israel. Entonces se superagüita Josué y dice, no puede ser posible, Señor, si era un pueblo chiquitito, tú nos has dado la victoria sobre pueblos más grandes y poderosos, ¿por qué este pueblo que es tan chiquito nos hizo correr? Y entonces Dios le contesta en el versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. También han tomado de la maldición del anatema y hasta han hurtado, han robado, han mentido y aún no han guardado entre sus enseres. Lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser malditos. Ni estaré más con vosotros, sino que destruiréis al anatema o lo maldito de en medio de vosotros. Levántate, dice Dios, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, lo maldito, la maldición o lo maldito que hay en medio de ti, lo que Dios prohíbe que hay en medio de ti, Israel, no tienes que echarlo, tienes que sacarlo. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado lo que Dios prohíbe o el anatema de en medio de vosotros. ¿Quieres ganar las batallas? Tú, en tu vida personal, en tu familia, ¿quieres ganar las batallas con las cuales tienes esas luchas
Tienes que sacar y no ser tolerante a lo que Dios dice no. Tú ya sabes lo que Dios te ha dicho no, esto no, y a veces sí, ¿cómo no? A ver, Señor, como que no te escucho. No, sí, ya te dije que no. A ver, dame más señales porque como que no te entiendo. Dale pues, órale, dale. Y ya cuando, te dije que no. Pero mientras no saques lo que tú sabes, mientras no renuncies a lo que tú sabes, ¿cómo quieres que Dios te bendiga? ¿Cómo quieres que Dios te levante? ¿Cómo quieres que Dios te proteja cuando somos rebeldes a lo que Él dice no? ¿Cómo somos tolerantes a lo que Dios dijo no seas tolerante? ¿Cómo seguimos amando y abrazando lo que sabemos que está mal? ¿Quién va a arrastrar a quién? Hablando específicamente de relaciones. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablé de que mi mamá me decía que no me gusta esa amistad y no me gusta esa amistad y yo era rebelde a mi mamá? Y literalmente, pero mi mamá a la fuerza me sometía y me alejaba de este chavo. Pero si yo hubiera seguido siendo rebelde a mi madre, hubiera acabado muerto igual que él. Por andar tomado, borracho saliendo de una parranda, se voltearon y mi amigo murió. Pude haber sido yo. Y tengo 1000 historias de cómo mi mamá, por cuidarme y prohibirme cosas y literalmente de las greñas sacarme de un ambiente horrible, me protegió de muchas cosas. Me protegió. Y cuando Dios dice no seas tolerante, no hagas amistades, es que tú quieres que yo sea una mala persona rechazando a este amigo que sufre tanto. Sí. ¿Pero por qué? Porque te quiero cuidar, porque te amo. Y cuando Dios te dice no seas tolerante a algo, te está cuidando y porque Él te ama. Porque a final de cuentas, en verdad, ¿quién va a ser influencia para quién? ¿Lo limpio es influencia para lo sucio? ¿O lo sucio es influencia para lo limpio? Si hay un vaso todo sucio, pero me lavo muy bien mis manos y yo llego y agarro el vaso, ¿quién influencia a quién? ¿Mis manos limpias limpian el vaso? ¿O el vaso sucio ensucia mis manos? Muchas veces tú y yo somos tolerantes y somos permisivos hacia lo que tú y yo sabemos que está mal, y Dios dice no seas tolerante. Van a decir que soy un payaso, que digan lo que sea, pero sabes que el día de hoy Dios está diciendo ven a mí, obedéceme, déjame cuidarte, déjame protegerte. Nehemías capítulo 13, y con este versículo terminamos. Nehemías capítulo 13, esto fue lo que el pueblo hizo. Y esto fue lo que Nehemías le dijo al pueblo que hiciera. ¿Sabes qué? Cuando Nehemías se enteró que el sumo sacerdote le había hecho una cámara a Tobías, al enemigo, y había descuidado a los que servían en el templo, lo primero es lo que tú y yo tenemos que vivir para que haya un cambio verdadero. Nos debe de doler. Cuando Nehemías se enteró, dijo: me dolió en gran manera. Me dolió en gran manera cuando me enteré lo que Eliasib estaba haciéndole al pueblo de Dios. Dejó entrar al enemigo a la casa. Dejó entrar al enemigo a la casa, y tú y yo podemos dejar entrar al enemigo a tu hogar, a través de amistades de tus hijos, de tus hijas, a través de relaciones de tus hijos, de tus hijas, su noviecito, su noviecita, que los va a ir alejando de ti, los va a alejar de Dios. Porque no le creemos a Dios, porque decimos: ¿qué tiene de malo? O tú y yo con amistades que dices: ¿cuántas veces les he platicado lo que me dijo un alumno mío? Que traía un pleito horrible con su papá, y su papá fue conmigo: profesor, hable con mi hijo, no puede ser posible que esto y lo otro, y que mi hijo es rebelde, y mi hijo no me gustan esas amistades. Traía un pleito casado con las amistades de su hijo.
Y cuando hablo con el hijo viene y me dice: ay, por favor, mi papá es un hipócrita. Mi papá, ¿qué me viene a decir a mí cuando él tiene su compadre? Se sabe groserías que mis amigos no. Y dice que mis amigos son borrachos. ¿Qué tal su compadre o su comadre? Las jarras que agarran ahí en la casa. Lo que este joven había visto en sus padres, en sus amistades, en el ambiente de sus padres, él lo estaba replicando, claro. ¿Y qué fue lo que el papá le dijo en esa famosa discusión acalorada? Pero yo soy adulto. Y yo le contesté: por eso, si los adultos no damos el ejemplo, los chavos, entonces ¿dónde van a encontrar el ejemplo? ¿En quién? Tú y yo como papás le estamos modelando a nuestros hijos las amistades que van a tener, la forma de hablar, la forma de comportarse ante las circunstancias. Y si tú y yo no amamos a Dios, si tú y yo no le mostramos a nuestros hijos lo que es servir, amar a Dios y honrar a Dios, ¿dónde lo van a aprender? ¿Dónde? Y Dios ya nos ha dicho que no debemos de ser tolerantes, no debemos de bailar esos vals. Es que esta relación, es que esta amistad, es que esto, Dios dice no. Y si queremos hablar de la unión libre, Dios manda que debes de renunciar o casarte. Cásate. Dice 1 Corintios capítulo 7, porque es mejor casarse que estarse quemando. Dios manda el matrimonio, no la unión libre. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que honrar a Dios. Y entonces la provisión, la bendición, la protección de Dios viene a todos nosotros. Y lo primero es que nos tiene que doler. Sí, hemos fallado, sí, yo fallé. Ya no quiero más fallar. Te debe de doler, nos debe de doler estar apartados de la voluntad de Dios, siendo rebeldes a lo que Dios dice no, y que hemos sido tú y yo tolerantes. Y lo que pasó con Nehemías le dolió, y eso es lo que debe de pasar dentro de nosotros para que haya un cambio verdadero. Nos debe de doler. Segundo paso que dice Nehemías capítulo 13 versículo 8. Número 1, me dolió en gran manera. Número 2, arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Me encanta este vato. Nehemías dijo: ¿qué está haciendo Tobías con su depa en el templo de Dios? Robando lo que le pertenece a Dios. Y agarró todos sus tiliches y ahora le sácaselos. No tiene nada, ni parte, ni nada en las cosas del Señor. Y no va a estar chupando de los recursos que son para mi Dios. Sáquenle todos sus tiliches a la goma. Vámonos, fuera. No tiene nada que estar haciendo aquí. Y lo sacó. Número 1, que nos duela si hemos sido tolerantes a lo que Dios es intolerante. Número 2, saca fuera inmediatamente todo lo que Dios ya te dijo a ti que no debes de tolerar, que no debes de hacer. Arrójalo, sácalo de tu vida, sácalo de tu familia, sácalo fuera. Y piensa muy bien lo que Dios te ha dicho. Amistades, relaciones, ambientes, películas. Hablando de películas, nunca pienses que las películas piratas son una bendición. Arroja, saca todo lo que Dios dijo no. Empieza a cuidar y a santificar tu vida y apartarla para Dios. Tercer punto, el versículo 9. Y dije: limpien las cámaras. Llegó el momento de hacer limpieza en nuestras vidas, limpieza en nuestro hogar. Vamos a sacar fuera todo lo que no me va a acercar o ayudarme a permanecer en Dios. No vamos a ser tolerantes. Llámame como quieras, pero yo prefiero caerle bien a Dios que caerle bien al mundo. Yo prefiero agradar a Dios que agradarle al mundo. Y esto tú y yo lo entendemos súper bien. Porque si tú eres mamá o eres papá, y tú y yo algún día fuimos jóvenes, bueno, ustedes son jóvenes, yo algún día fui joven y con pelo y delgado,
aunque no lo creas. Y yo le daba más importancia a mis amigos de secundaria que a mis padres. Y le daba más valor a las palabras de mis cuates que a la palabra de mi mamá. Y ellos me alejaban de mi mamá, mientras que mi mamá me jalaba para que la obedeciera. Y yo era rebelde, fue un caos. Pero te digo algo, todas esas amistades por las cuales yo juré que iban a dar la vida por mí y yo por ellos, no existen. Todos esos amigos, si eres joven, todos esos amigos o amigas que te están jalando para que le mientas a papá y a mamá, unos años después ya no van a existir en tu vida, pero tu papá y tu mamá van a estar ahí a tu lado. Mi mamá al día de hoy está a mi lado y no me suelta, y soy casado, ya estoy viejo, y sin embargo mi mamá sigue cuidando de mí. Y esos amigos que me alejaban de mi madre no existen. No los volví a ver en mi vida. Dale valor a lo que permanece, no lo que es temporal. De la misma manera, si Dios es tu Padre que te ama, dale más valor a tu Padre que te ama y que te quiere eternamente a su lado, a lo temporal. Porque aquellos que te alejan de Dios, porque aquellos que son obstáculo en tu relación con Dios son temporales. Pero Dios, que es eterno y que te ama, te quiere arrancar para Él, cuidarte, protegerte, tenerte entre sus brazos, sanar tu corazón, darle propósito a tu vida, levantarte, fortalecerte y darte dirección. ¿Por qué escuchas voces que te alejan de Dios y no escuchas la voz del que te salvó y que dio su vida por ti y que le da propósito a tu día a día? Número uno, que nos duela. Número dos, arroja, saca fuera todo lo que Dios dijo no. No seas tolerante. Tres, limpia tu vida, limpia tu corazón, limpia tu mente con el lavamiento de la palabra de Dios. Limpia tu hogar, saca todo lo que está alejando a tu familia de Dios. Y último punto, hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Dale importancia a lo que es eterno y no temporal. Trae de vuelta el área espiritual a tu vida, su preciosa palabra, a tu Salvador que te ama y está con los brazos abiertos. Regresa a tu vida y a tu familia y a tu hogar el estudio de la palabra. Cuida en tu hogar, en tu vida, y que regrese y ocupe el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Que Él sea el centro de tu vida. Deja que Él regrese. Y vamos a terminar con una oración. Si quieres pedirle perdón a Dios, hoy es el día. Si quieres pedirle perdón a Dios, hoy es el día. Si has sido tolerante a lo que Dios te ha dicho no, si el día de hoy sabes que estás en fornicación, si el día de hoy sabes que estás haciendo las cosas como Dios dice no, hoy es el día de que le pidas perdón y que le des la espalda a todo lo que Dios dijo no. Que te arrepientas, que saques de tu vida y saques de tu familia y de tu hogar todo lo que Dios dijo no. Y hoy recibas el perdón de Dios y una nueva oportunidad. Y ahí en tu lugar puedes ponerte en pie si gustas. Y vamos a orar y pedirle perdón a Dios. Y ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Padre, perdóname.
Sé que he sido rebelde a ti. Sé que he sido rebelde a tu voluntad. Que he vivido conforme a mi voluntad y que he dejado entrar al enemigo en mi corazón. Perdóname, límpiame, enséñame. Esta mañana te entrego mi voluntad. Esta mañana te entrego mi voluntad, Señor. Tú gobierna mi vida, Señor. Perdona mi rebeldía. Yo creo en ti, Jesús. Te pido que cambies mi vida. Y sígueme hablando y sígueme enseñando a todo lo que no debo de tolerar en mi vida, para amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces, y poder caminar con una conciencia tranquila. Y el día que me llames a casa, no baje la mirada avergonzado. Gracias por haberme perdonado y por haber enviado a tu Hijo, Padre, para perdón de toda mi rebeldía y mis pecados. Recíbeme, abrázame, límpiame. Te lo pido en el nombre de mi Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe, familia querida. Nos vemos, primero Dios, el próximo domingo a las 10:30 de la mañana.